Esta es la segunda parte de cómo programar la matriz para que aparezca el texto en movimiento. Lo primero que voy a hacer es comentar la parte del búmetro, que es esta parte que le estoy comentando. Luego esta variable la voy a descomentar y voy a comentar la de abajo. Y ya que tenemos eso, vamos a compilar. Después voy a probarlo en Proteus. Al parecer funciona bien, es el mismo mensaje que teníamos. Voy a empezar diciéndoles que existen varias formas de hacer que una matriz tenga texto en movimiento. Una de ellas es declarar todas las constantes de nuestro texto en un arreglo y después ir pasando de 8 en 8 en un tiempo determinado. Esa es la forma más fácil y da el mismo efecto que vimos al inicio. El inconveniente de esta forma es cuando tenemos un texto demasiado grande, no sé, de 100 letras, por ejemplo. Tendríamos que estar pegando, copiando y pegando 100 caracteres y todos ellos ir recorriéndolos hasta la variable final en un arreglo de constantes. Por ejemplo, si tenemos que cada letra equivale a 6 constantes, como lo tenemos aquí, cada letra son 6, y tenemos un mensaje de 200 caracteres, multiplicamos 200 por 6 y nos da 1200 posiciones que tendríamos que estar poniendo. Obviamente sería de 6 en 6, pero se volvería muy tedioso para el programador. Y lo que podemos hacer en ese caso es esta solución que encontré. Lo primero que vamos a hacer en esta solución es declarar todas las constantes de una tabla de caracteres ASCII, la cual, por ejemplo, esta tabla de caracteres, donde cada carácter tiene su valor en decimal. Por ejemplo, el 0 tiene 48 y lo vamos a cargar en un ID, que es el que vemos de aquí, de esta parte. Por ejemplo, el carácter 0 es toda esta línea y empieza desde la posición 0 hasta la posición 5. Su ID es 0 porque se va a multiplicar por 6 para sacar la posición que tenemos. Por ejemplo, 9 por 6 son 54. Va a ser del carácter 9, va a ser de 54 a 59. Y recordemos que el carácter 9 en código ASCII es el 57 menos 48, nos regresa el propio 9, que lo vamos a multiplicar por 6 y nos va a regresar esta posición inicial. Y así vamos a hacerlo con todo, como la tabla de caracteres tiene partes, por ejemplo, del 0 hasta el 9, sí vale el de 48, pero tiene dos puntos, punto y coma, menor, igual, mayor, signo de interrogación y arroba. Son otro tipo de caracteres que yo no los definí y entonces voy a utilizar una función que va a restar directamente para que nos dé el carácter. Y esa función es la que sigue. Se las muestro aquí. ID letras se llama la función que recibe un carácter y pregunta si ese carácter es espacio o si es cero. Porque la posición, al definir una cadena nos manda el último carácter en cero. Y si es así, entonces manda a 62. Y el ID de 62 es el propio espacio. 0, 0, 0 por 0. Que es en el espacio. Después pregunta si C es mayor o igual a la A minúscula, que es esta de aquí. Entonces va a restar el carácter menos 61 para la posición de A dentro de este ID, que sería el 36. Después preguntamos si C es mayor o igual a C menos 55, que nos va a devolver la posición donde se empieza
por acá, que sería el ID. Por ejemplo, la A es 10, 40, el valor de que nos dé menos 55 nos va a dar 10 en dado caso que sea A. Y ya si no se cumple ninguna de las tres anteriores, es C menos 48. El últimos caracteres que restan son números, que son el 0 hasta el 9. Ya tenemos esa parte, que es la misma que está aquí, son todas las letras, desde la 0 hasta el 9, hasta la Z y hasta la Z minúscula, y hasta el final el espacio. Ahora para hacerlo vamos a utilizar una función mostrar, que recibe como parámetro de entrada una cadena o un puntero de cadena, el tamaño de la cadena que vamos a mostrar y el tiempo, es la velocidad de desplazamiento esto. Mientras mayor a 0, más rápido va a ser, pero menos se va a ver. Eso lo vemos ahorita en la simulación. Ahora vamos a debuguearlo para que veamos cómo funciona paso a paso. Estas son variables generales, ya las expliqué en la primera parte, todo esto de aquí arriba. Ahora vamos con estas. Primero tenemos una variable constante mt1 que sería el tamaño de todo nuestro arreglo. El tamaño va a estar dado por el número de caracteres más 1. ¿Por qué más 1? Porque al final siempre nos va a crear un carácter nulo, o sea 0. Independientemente de cómo lo pongamos. Después tenemos una constante del mensaje, esta puede ser de, no sé, 200 posiciones, 200 caracteres, sin ningún problema, 400, 500, depende de la matriz. Es que esto está pensado más para matrices grandes de 32, 40 por 8. Después tenemos una variable mcj-m, que es un arreglo de 3, que ahí es donde vamos a guardar de 3 en 3 las posiciones que tenemos aquí, de nuestra constante de arreglo. Después KL y auxiliar son variables auxiliares, como su nombre nos dice. Ahora, primero vamos a tener que en un ciclo for de K0 hasta K-3 y L igual a auxiliar, que es 0 en un inicio, y se van a aumentar las dos en 1. MCJ, la posición K que inicia en 0, la vamos a igualar a constante MCJ, CMCJ, en L. O sea, 0 y este empieza en 0, 0 en 0. Sería la posición 0, 0, 0. Sin ningún problema. Y vemos que aquí ya nos puso la tercera variable en B, que es la que inicia aquí. Después la muestra. Esta es la función más importante, que es donde se muestra directamente los caracteres. Primero declaramos un arreglo de tipo entero llamado letras-ar de 18. ¿Por qué 18? Porque aquí tenemos una imagen, bueno, en esta imagen podemos ver las posiciones de las letras. Esta es la posición de nuestro arreglo de C de 18 caracteres de 0 hasta 17. En las primeras 6 cargamos la letra A, en las otras 6 cargamos la letra B y en las últimas cargamos la letra C. Recordemos que cada una es de 6 constantes. Ahora este es el tamaño de la matriz, que es de 0 a 7. Y vemos que agarra parte de la segunda letra. Así después recorremos la matriz para que el mensaje se vea recorrido. Otras 3 posiciones. Una posición que diga. Y va a ser de la 1 hasta la 8, después de la 2 hasta la 9, 8 hasta las 10, 4 hasta la 11, y así es como vamos a recorrerla. En el 5 hasta la 12 vemos que es el último carácter de la letra, de la primera letra, la última constante de la primera letra, que es esta parte. Y de ese último carácter lo va a mostrar desde 5 hasta el 12. El siguiente carácter
va a ser por ejemplo, el B, en este caso. Y para hacer eso vamos a llamarle el punto de cambio, que es donde vamos a recorrer todo el arreglo una posición. O sea, si este es A, ahora va a ser B aquí. Si este era B, ahora va a ser C. Y si este era C, ahora va a ser D, que es el siguiente carácter que nos estamos aquí. Y vemos también que agarra un carácter del tercer arreglo, o sea, agarra una constante del tercer arreglo que va a mostrar en la última fila de nuestra matriz. Por eso lo definimos de 6 por 3 son 18, porque va a agarrar solamente 3 caracteres. Y este punto lo llamamos punto de cambio para recorrer el arreglo y reiniciar el ciclo. En código se ve así. Ya les comenté la posición del arreglo de caracteres de 18, la posición inicio y el ID del carácter, que es la posición que tenemos de nuestra variable caracteres. Ahorita vamos a ver cómo. Declaramos tres variables más, IMAT, J e I. Después con un ciclo for vamos a dar los primeros tres valores a nuestra cadena, que son IMAT, es el ID que tenemos de la matriz. Por ejemplo, en este caso IMAT está en 0, pero si le doy el siguiente son 62. Recordemos que el primer carácter que teníamos es un espacio. El que está aquí es un espacio. Y ese espacio está dado en función del 62, su ID. Ya lo regresamos. Y ya que tenemos ese ID, vamos a cargar las posiciones que son de ese ID, de ese carácter más bien, en esta variable llamada letras. Este arreglo de variables que diga. Déjenlas, formateo todas en enteras para que se muestren. Ahora le damos un siguiente, que son desde la posición J de 0 más I por 6. 0, estamos en I 0, 0 por 6 son 0, o sea que es J propia. Más J más I mat, que son 62 por 6 y son 372. Más J0, o sea la posición 372, entonces debe de cargar el carácter 0 en el primer arreglo. Y ya lo cargó, nada más que como no sé, aquí está 0. El siguiente carácter es igual 0, 0, 0, 0, y después otra vez pregunta IMAT es igual a ID letras de caracteres, y como el siguiente carácter igual es 0, va a ser las siguientes 6 en 0. Ahora aquí ya cambia la cosa porque ya no es ser espacio, sino ahora es V. Y su IMAT es 31. 31 lo buscamos aquí. Y es 31 de V. Sus constantes son 124, 2, 1, 2, 124. Y vemos que carga. 124, 2, 1, 2, 124 y el último carácter es 0. Ahora, entramos al ciclo do while, el cual va a mostrar lo que tiene en ese arreglo. Primero va a mostrar desde 0 hasta tiempo, que es para la velocidad de desplazamiento. Después va a entrar a otro ciclo for, va a ser de inicio a inicio más 8. Carga la columna 1 y después pone en esa columna lo que tiene de letras de AR, recordemos que es 0, o sea no se muestra nada. Le esperamos 2000 microsegundos o 2 milisegundos y recorremos el puerto. Eso lo vamos a ver hasta que la posición sea 5. O sea, ya recorrió parte de lo que ya les había mencionado,
¿Qué es esto? Hasta la posición 5 ya recorrió hasta aquí, el último carácter de nuestro último arreglo. Y el siguiente carácter que vamos a mostrar va a ser C. Eso lo vemos aquí. No sé si alcanzaron a ver, pero se ve una V al inicio, que es del primer carácter que ya recorrimos. Ahora vamos a recorrer todo el arreglo. O sea, este espacio lo vamos a pasar aquí y esta V la vamos a pasar aquí. Esto se hace con este ciclo for. Ya movimos la variable. Y ahora preguntamos el IMAT. Pero antes debemos de preguntar si ese carácter existe. O sea, si idchar es menor a tamaño, ese carácter existe. Entonces retornamos el id letras, que es la función que ya tenemos, de caracteres de idchar, que sería el tercer carácter de nuestra función. Pero si no, vamos a retornar el 62, que es el espacio. Como esta condición no se cumple, va a retornar 62. Aquí vemos retornó 62, que es del espacio. Porque si no le pongo esta condición, va a retornar un idchar que no existe y se va a trabar nuestro código, nuestro microcontrolador. Después en esa posición vamos a agregar las constantes que equivalen a ese carácter, que son todas 0. 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Incrementamos en 1 el idchar y reseteamos la posición inicio. Ahora idchar vale 4, tamaño es igual a 3, entonces ya no se cumple esa condición y se sale. Vamos a ir recorriendo esto y la variable auxiliar pregunta si aux más 3 es mayor a mt1, el tamaño total de la cadena aumenta en 1 a la variable auxiliar, si no la resetea a 0. Y ahora vamos a recorrer la variable msj-m. Tenemos que hacerlo de 2 posiciones y agregarle una al final, o sea, vamos a recorrer esta v hacia acá y este espacio hacia acá. ¿Por qué lo hacemos así? Para que las 2 últimas palabras que se muestren sean las primeras 2 del siguiente arreglo. Y entonces lo hacemos. Vemos cómo se recorrió y vamos a ingresar un nuevo carácter en esta parte, que es la U. Y eso lo va a hacer hasta que se siga cumpliendo la condición while aux más 3 es menor a mt1 y ya después se va a salir del código. Vemos cómo se ve. matriz y va a ser el mensaje que tenemos. La ventaja de esto es que se pueden manejar matrices más grandes sin tener que hacer esta parte que ya les había mostrado por carácter por carácter, ponerlo directamente en un arreglo, sino que además también de eso podemos definir variables. Por ejemplo, la variable que tenemos aquí para modo, podemos pedir una variable a un usuario en caso que la necesitemos y decirle que nos diga qué quiere que le muestre y la longitud de eso. Teniendo eso ya lo podemos mostrar en la función mostrar, msj-md, la posición y el tiempo de barrido, o sea la velocidad a la que se barre. Eso sería todo por este video.